Buenas tardes, mi nombre es Rubén Efraín Alcocer Pinda y en esta tarde voy a exponer acerca de el modelado empírico y la transposición didáctica de la fricción estática y dinámica. Muy bien, entonces primero nosotros tenemos que entender a qué se refiere con la fuerza de la fricción, ¿ya? Entonces en el medio, en nuestro universo tenemos unas fuerzas invisibles del movimiento, que las conocemos comúnmente como la fuerza que nos detiene y la fuerza que nos acompaña. Sí, entonces esta fuerza que nos detiene a nosotros es llamada la fuerza de la fricción y la fuerza que nos acompaña es la fuerza que nosotros aplicamos para que un cuerpo se pueda mover. Ya vamos ahí. Entonces, la fricción estática. La fricción estática permanece al momento, permanece en un objeto que parece resistirse, que necesita, en donde se necesita una fuerza máxima para romper este estado de reposo. A lo que nosotros cuando rompemos ya este estado de reposo, nosotros proseguimos o sea, adquirimos la fricción dinámica, en donde una vez que esté en movimiento, el empujar requiere notablemente menos esfuerzo, como cuando una persona está intentando mover un mueble. Y el peso no puede moverlo porque es muy pesado para una persona, entonces tiene que aplicar determinada fuerza con más personas para que este mueble se pueda mover y entonces entramos en una fricción dinámica donde el movimiento la fuerza de empuje va a requerir notablemente menos esfuerzo. Ya, entonces, con este concepto, tenemos que entender la física a través de la experiencia y no solamente de fórmulas matemáticas, porque a veces es muy difícil nosotros comprender de esta manera. Entonces, vamos, nuestro cerebro entiende que la fricción, entiende qué es la fricción de manera intuitiva, es la fuerza que se resiste a algo que nosotros queremos empujar. Entonces, vamos a observar que la fricción estática es la barrera invisible que se opone al inicio del movimiento. Es decir, que esta es la fuerza que evita que un cuerpo comience a desplazarse inmediatamente. Es una fuerza que actúa como que si las superficies estuviesen pegadas o agarradas al piso. Entonces, por esta razón, el arranque exige un mayor esfuerzo físico, exige una gran cantidad de fuerza para que un objeto en reposo pueda moverse. A nivel microscópico, las superficies en reposo se encuentran engranadas, es decir, que se encuentran como que con unas irregularidades, como que en la imagen aquí se puede observar como que con unos picos que es como que una llave no le deja moverse. Entonces nosotros tenemos que romper esa resistencia para poder mover ese cuerpo. Entonces, aunque las superficies parezcan lisas a simple vista, están llenas de imperfecciones en reposo. Estas irregularidades tienen tiempo de asentarse y adherirse profundamente entre sí, así creando un anclaje mecánico. Ya, una vez en marcha, una vez cuando nosotros rompemos la fricción estática, entonces esta se convierte en una fricción dinámica, donde asume el control donde nosotros asumimos el control dependiendo de la fuerza y la resistencia disminuye, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que la fricción dinámica es cuando el cuerpo ya empieza a tener un deslizamiento, es decir, a moverse. Es la fuerza que aparece únicamente cuando el objeto ya se encuentra deslizándose sobre la superficie. Y las superficies ya no están completamente adheridas, sino que tienen un poco de fricción y mantienen el desplazamiento. Mantener el desplazamiento resulta mucho más sencillo. Entonces, durante este deslizamiento, cuando nosotros ya pasamos de la fricción estática a una fricción dinámica, las imperfecciones rebotan entre sí sin lograr adherirse y por eso es que existe este deslizamiento, ¿sí? Al estar en movimiento, las regularidades de las superficies no tienen el tiempo suficiente para hundirse engranarse, entonces simplemente resbalan o rebotan unas sobre otras, reduciendo drásticamente la resistencia. Ahora, la curva del esfuerzo se la representa de la siguiente manera, ¿sí? Que donde al principio en la fricción, en nosotros al estar empujando un objeto, es decir, como les decía, un mueble, si nosotros empujamos, entonces existe una fricción dinámica donde no podemos romper todavía ese objeto, no podemos romper la fricción estática de ese objeto porque no tenemos la fuerza necesaria. Entonces, cuando nosotros adquirimos la fuerza necesaria para que este objeto pueda moverse, nosotros proseguimos a un deslizamiento con fricción dinámica, ¿sí? Entonces, el esfuerzo máximo ocurre en un milisegundo, donde que esta fuerza hace que el objeto se mueva. Vamos ahí.
Entonces, nosotros podemos comparar que la fuerza estática y la fuerza dinámica de la siguiente manera. En la fuerza estática, nosotros esta fricción estática va a tener antes del movimiento. La fricción dinámica va a tener durante el movimiento. Fricción estática es la que impide que el objeto arranque y la fricción dinámica es la que se opone al levantamiento, se opone al desplazamiento. Es la que se opone levemente al desplazamiento. Ya en la fricción estática se requiere mayor esfuerzo inicial y en la fricción dinámica requiere menor esfuerzo para mantenerse. En la fricción estática es cuando el cuerpo está en reposo y la fricción dinámica es cuando el cuerpo está en movimiento. Estas son las fuerzas invisibles que moldean cada acción física en nuestro día a día. Cuando nosotros queremos mover un objeto, entonces el objeto tiene una fricción estática porque no se puede mover. Cuando nosotros rompemos esta fricción estática, entonces adquiere una fricción dinámica donde el objeto ya se puede mover, ¿sí? Entonces nosotros vemos todas estas fuerzas invisibles en todo nuestra vida cotidiana, al momento de levantar una caja, al momento de caminar sin resbalar, al momento de arrancar un automóvil, al momento de sostener objetos con firmeza, al momento de deslizarnos en un parque, de caminar, de deslizarnos sobre la nieve, etc. Sin esta resistencia, nuestro mundo en movimiento sería incontrolable. Es decir, que si la fricción suele verse como obstáculo cuando intentamos mover algo pesado. Sin embargo, es la fuerza fundamental que brinda estabilidad al mundo físico. Nos permite caminar y correr sin caernos, evita deslizamientos peligrosos y nos permite interactuar con nuestro entorno, ayuda a los vehículos a frenar a tiempo. Ahora vamos a pasar para entender para entender las dos fuerzas de la fricción estática y la dinámica, vamos a aprenderlo con un pequeño ejemplo. Ya, si podemos observar aquí, vamos a utilizar una aplicación llamada, un simulador llamado PET, ¿sí? Donde nos permite entender a nosotros lo que son las fuerzas físicas y las fuerzas la fuerza de la fricción. En este caso nosotros vamos a utilizar dos casos. Vamos a utilizar el primer caso. Ya, el primer caso vamos a utilizar cuando la masa es 50 kilogramos. Entonces nosotros vamos a ocupar en el simulador a un personaje donde empujemos la caja y nosotros vamos a observar que la fuerza se va a romper en 124 newtons. En el caso 2 vamos a observar que la fuerza de la fricción se va a romper en 246 newtons, ¿sí? Entonces nosotros vamos a adquirir estos datos. A ver. Vamos a adquirir estos datos y vamos a tenerlos de la siguiente manera. Ya, vamos a tenerlos de la siguiente manera. Cuando nosotros ya adquirimos estos datos, entonces vemos que en el primer escenario nosotros vamos a tener que, cuando aplicamos una fuerza de 1 newton, entonces la aceleración es cero. Cuando aplicamos una fuerza de 2 newtons, la aceleración va a ser cero. Cuando nuestra caja pesa 50 kilogramos, ¿sí? Y cuando nosotros apliquemos una fuerza de 123 newtons, también va a ser un cero. Cuando nosotros apliquemos la fuerza de 124 newtons aproximadamente, entonces se va a empezar a mover. Entonces ahí tenemos nuestra aceleración que es de 0.64, en 125 newtons nuestra aceleración es de 0.66, etcétera, 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 hasta 140 newtons, que yo obtuve estos datos, hasta que nuestra aceleración está en 0.96 newtons. ¿Listo? De la misma manera vamos a hacer con el caso 2, cuando es 100 kilogramos. Entonces, de la misma manera, cuando tenemos una fuerza de 1 newton, tenemos una aceleración de 0 metros al cuadrado sobre segundos. Y cuando nosotros tenemos una fuerza de 246 newtons, entonces rompe esta barrera de la fricción estática para convertirse en fricción dinámica y obtenemos una aceleración de 0.62. Y obtuvimos los siguientes datos de la misma manera: en 256 newtons, 0.72 metros al cuadrado sobre segundo. En 260 newtons tenemos una aceleración de 0.76. En 261 newtons tenemos una aceleración de 0.77. ¿Listos? Entonces esto graficamos de la siguiente manera. En la gráfica roja podemos observar que es la gráfica de la aceleración con respecto a la fuerza, ¿sí? De la fuerza con respecto a la aceleración. Tenemos que la siguiente gráfica, donde nosotros con los datos que obtuvimos hemos obtenido la siguiente gráfica, que vemos que es una ecuación lineal, ¿no?
con una pendiente y con unos puntos iniciales donde nosotros podemos observar aquí. De la misma manera graficamos para el caso de los 100 kilogramos, que vemos que es menos inclinada que la de las 50 kilogramos. Entonces, vamos, teniendo estos datos, nosotros vamos a tener el fundamento teórico para obtener un modelo matemático. Sí, sabemos que el fundamento teórico es que la fuerza neta es igual siempre a la fuerza aplicada menos la fuerza de la fricción. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, donde dijimos que nuestra fuerza neta es igual a fuerza aplicada menos fuerza de fricción. ¿Sí? Despejando esto, obtenemos la siguiente fórmula que es nuestra ecuación del modelo matemático, donde nosotros podemos analizar que es parecida a la ecuación de la recta, ¿sí? Y es igual a mx más b, donde a va a corresponder al eje x, f corresponde al eje x, a ver, a corresponde al eje y, f corresponde al eje x, la pendiente va a ser 1 sobre masa y nuestra variable b va a ser igual a menos fuerza de fricción sobre la masa. Entonces, para nuestra interpretación gráfica tenemos que, según esta ecuación del modelo matemático, nuestra pendiente va a ser 1 sobre masa, lo que significa que a mayor masa vamos a tener una menor pendiente y a menor masa vamos a tener una mayor pendiente, lo que les indicaba en la gráfica al inicio. Listo, por lo tanto, la recta de 50 kilogramos va a ser más inclinada y la recta de 100 kilogramos va a ser menos inclinada. En nuestro corte con el eje X solamente va a ocurrir cuando la aceleración es igual a cero. Significa que este es el punto donde comienza la aceleración, que corresponde exactamente donde la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de la fricción dinámica, ¿sí? Ya vamos, entonces en este caso nosotros podemos analizar que en el caso 1, cuando tenemos los 50 kilogramos, nuestra fuerza aplicada va a ser de 124 newtons y nuestra fuerza de fricción dinámica va a ser los mismos 124 newtons cuando la aceleración es cero. Cuando vamos a comenzar recién el movimiento para que la aceleración aumente. De la misma manera, en nuestro caso 2, tenemos que la fuerza aplicada de 246 newtons va a ser igual a la fuerza de la fricción, que va a ser 246 newtons. Entonces, con esto nosotros en el caso 1 podemos determinar el coeficiente de fricción dinámica. Según que nosotros tenemos la fórmula, sabemos que la fuerza de la fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y nuestra normal va a ser igual a la masa por la gravedad, donde nosotros tenemos en el primer caso una normal de 490 newtons. Y cuando nuestra aceleración es cero, como lo decíamos, nuestra fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada, que en este caso serían los 124 newtons, donde nosotros tenemos lo siguiente. Reemplazando a nosotros en la fórmula de la normal, tenemos un coeficiente de rozamiento de 0.25. Para el caso 2, tenemos en cambio un caso de los 100 kilogramos, de la masa de 100 kilogramos, donde nosotros aplicamos de la misma manera la misma fórmula y tenemos el mismo coeficiente, un poquito más de coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos obtener los coeficientes de rozamiento y podemos entender lo que es la fricción dinámica y la fricción estática. Muchas gracias a todos.